Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dar la bienvenida a esta nueva masterclass que hoy día tengo el agrado de presentar, que es cómo crear una estrategia de inversión ganadora. Así que vamos a dar comienzo a esta buena clase, donde justamente en esta agenda vamos a ver 4 puntos principales. Primero vamos a hablar un poco de qué significa tener una estrategia de inversión. Después vamos a entrar en el concepto de asset allocation, o podríamos decir distribución de portafolio, distribución de cartera. En otras palabras, qué instrumento yo voy a tomar, qué ponderación yo le voy a dar a estos instrumentos dentro de una estrategia de inversión. Después vamos a hacer un pequeño repaso por los diferentes tipos de activos, los que normalmente van a generar mayor valor a la hora de invertir entre mediano y largo plazo. Y después específicamente vamos a ver ejemplos concretos de carteras donde nosotros vamos a poder tener una estrategia más pasiva y también estrategias un poco más activas justamente para la gente que le gusta. Primero que todo, partir por las 4 reglas de oro para una inversión exitosa. Por supuesto, para nosotros es muy importante esto porque es el pilar fundamental a la hora de invertir y siempre tiene que ser la planificación uno de los pilares principales a la hora de buscar los retornos a largo plazo. Perdón. La distribución es crítica, por supuesto, siempre y para una buena inversión y para una buena distribución de la cartera. Por ende, la distribución de la cartera, la diversificación de una cartera me va a dar esa tranquilidad en el largo plazo. La disciplina y el compromiso, por supuesto, son reglas que uno debería notar dentro de las cosas como obvias o fundamentales a la hora de invertir. Y por supuesto, algo que cabe más de destacar, que no haya atajos para lograr los resultados. Esto quiere decir que finalmente uno siempre está pensando en las inversiones que me tienen que dar hoy la rentabilidad. Hoy yo siempre la estoy comparando, pero finalmente cuando uno está seguro de que está tomando buenas decisiones de inversión, que está tomando buenos productos financieros, tiene que dejarlos que finalmente maduren y seguir la estrategia que uno está realizando. Y si tuviéramos que decir 3 reglas de oro al generar una cartera, van a ser 3 aspectos fundamentales a la hora de cifrarla, o yo la tuviera que catalogar, en mi experiencia son 3. Primero, tener instrumentos que me permitan estar 100% convencido que los fundamentos de estos instrumentos son totalmente diferentes unos a otros. En otras palabras, diversificación. Que la fuente de crecimiento de esos instrumentos sea distinta una versus la otra. La segunda, que por supuesto el costo sea atractivo. ¿Ya? O sea que finalmente el ahorro en costo es fundamental a la hora de poder invertir. Y la tercera, que es algo que recae en los fundamentos más importantes, es tratar de ser eficiente en volatilidad, pero al mismo tiempo que los fundamentos de los instrumentos constantemente estén rentando más que la inflación. Muchos de acá quizás que no nos conocen, nosotros justamente nos dedicamos con nuestros clientes a analizarles y planificarlos financieramente hablando, y por supuesto una de las cosas o los pilares fundamentales cuando analizamos los patrimonios de las personas son las inversiones. Y nos damos cuenta y muchas veces nos hemos encontrado con casos que mucha gente piensa en invertir y está utilizando instrumentos como el depósito a plazo, el money market, la cuenta de ahorro. Y eso finalmente son instrumentos que por fundamento nunca me van a dar más que la inflación. Por ende, lo único que yo estoy haciendo es conservar el valor del patrimonio o conservar el valor de los activos, pero no lo estoy haciendo crecer en el largo plazo. Así que ahora vamos a pasar a las bases teóricas de finalmente cómo hacer un portafolio, cómo hacer una estrategia de inversión ganadora. Y acá vamos a tocar 4 puntos muy importantes. Lo único que uno está en lo que está estudiado en el largo plazo que puede simplemente saber es que el retorno está directamente relacionado con el riesgo. Y si uno tuviera que ser mago, lo único que uno puede asegurar es cuánto riesgo tiene un activo versus cuánto retorno tiene otro activo. En otras palabras, yo lo único que puedo modelar matemáticamente hablando es el riesgo y el retorno es una derivada que puede ser A, B, C en un periodo de tiempo. Otro punto muy importante que tienes que tener en consideración a la hora de armar una cartera y entender los riesgos que uno está tomando es que no hay activo de riesgo después de inflación. O sea, en palabras bien simples, no existe un instrumento que me dé más que la inflación que no tenga riesgos. Y la única forma de poder controlar el riesgo es haciendo una muy buena estrategia ganadora en asset allocation o haciendo una muy buena diversificación y distribución de mis instrumentos financieros. Y por cuarto, y para entender el siguiente punto, como lo primero va en relación al riesgo-retorno, lo único medible y que sea válidamente medible en el tiempo es la volatilidad. Por ende, el riesgo se va a medir mediante la volatilidad de un activo en relación a una. Entendiendo estos conceptos y entendiendo cuáles son los puntos críticos, nos vamos a centrar en el riesgo. Y en el riesgo, finalmente, lo que nos va a dar para armar una cartera
estratégicamente interesante, que nos dé buenos retornos en el largo plazo, nos vamos a concentrar en entender la volatilidad. Y la volatilidad de un activo se puede entender como el movimiento, pero también va a depender de la variabilidad de los fundamentos que tenga este activo en el largo plazo. Por ejemplo, las acciones pueden tener una volatilidad de un 15% anual en largo plazo, como el Standard & Poor's 500, pero si uno entiende cuál es la volatilidad de la acción por fundamento, va a entender que la variabilidad va en relación a las expectativas de las ganancias, de los dividendos, del crecimiento de los diferentes sectores que pueden haber involucrado en una economía como Estados Unidos. Si nos vamos, por ejemplo, al lado de los bonos, la variabilidad va a estar en relación a las expectativas de tasas futuras o inflación futura o inflación presente y al mismo tiempo el desempleo. Por el otro lado, los commodities, la variabilidad siempre va a estar ligada a la oferta y por supuesto a la demanda. Y si nosotros tuviéramos que analizar la volatilidad, nos vamos a dar cuenta que si tomamos los retornos en el largo plazo y los riesgos que incurrimos para llegar, o los riesgos o la volatilidad que hubo para llegar a esos retornos, nos vamos a fijar que todo instrumento financiero nosotros lo vamos a poder modelar mediante una distribución, ¿ya? Una distribución donde voy a tener resultados medios que van a ser los más normales o los más comunes y después voy a tener en las colas resultados que se salen de la media y que finalmente son los famosos outliers o finalmente que pueden ser casos hipotéticos de resultados muy raros en el largo plazo. Acá lamentablemente se ve muy chico, pero por ejemplo, en la columna o en el gráfico del medio, donde estoy señalando acá, este gráfico, son los bonos del tesoro ya de 10 años. Entonces vemos que por un lado el retorno medio es en torno al 5%, ¿ya? Y por otro lado tenemos retornos muy atractivos sobre el 30% en algunos periodos de tiempo, y por otro lado tenemos caídas de en torno al 20% en periodos de tiempo. Y justamente el año pasado es el año más malo de los bonos del último tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que estuvimos presentes en un outlier de nuestra curva o nuestra campana de Gauss, que son las distribuciones normales. Si, por ejemplo, nos vamos al recuadro que está más a la derecha, vamos a ver que estamos hablando del Standard & Poor's 500, donde uno siempre tiende a escuchar, bueno, el Standard & Poor's en media retorna en torno a un 10%. ¿Y qué significa eso? En palabras simples, es que en la mayoría de los casos, con la volatilidad normal que tengo del Standard & Poor's 500, mi retorno medio se asemeja al 10%, donde obviamente yo voy a tener resultados que pueden ser más positivos, por ejemplo, en torno al 20, 30, 40, o retornos más negativos, que también se repiten bastante en el tiempo, que son menos 10, menos 20, menos 30 o menos 40. ¿Ya? Entonces es muy importante que toda volatilidad se va a medir en relación a las desviaciones estándar. Entonces, ¿qué quiere decir esto en palabras simples? Es que los resultados en el largo plazo de un instrumento, que es la variabilidad finalmente del instrumento, va a ser cuánto se mueve desde su media hacia los lados. En otras palabras, qué tanta volatilidad yo voy a tener en relación a mi desviación normal. ¿Y qué quiere decir esto? Que en palabras simples, los instrumentos tienen volatilidad. Y hay que entender que todo instrumento tiene más volatilidad en un periodo de tiempo o puede tender a tener menos volatilidad en otro periodo de tiempo. Por ejemplo, acá estamos comparando desde el 54 al 2008 diferentes clases de activos en Estados Unidos. Vemos la línea más oscurita, que es el... Acá voy a tratar de borrar esto. Entonces, si nos fijamos, tenemos 4 clases de activos. Acciones small cap, tenemos acciones large cap, que sería, por ejemplo, el S&P. Después tenemos bonos del tesoro y por el otro lado tenemos T-bills, que son en otras palabras una cosa muy parecida a un depósito en UF, ¿ya? Es una medida para cubrirse contra la inflación. Entonces vemos que en aproximadamente 50 años, casi 60 años, tenemos activos que tenían una volatilidad en un periodo de tiempo que puede haber sido casi 30 años, casi 20 años, perdón, del 54 al 74, en torno al 15%. Después se nos escapó al alza a un 30% anual de volatilidad mensualizada, o sea, el promedio de los últimos 60 meses de la volatilidad de la small cap subió un 60%, las large cap se mantuvo en torno al 15% y, por ejemplo, los bonos del tesoro tuvieron un alza muy importante en la volatilidad en los años 80. ¿No? Entonces, en otras palabras, ¿qué quiero decir acá? Y para que se entienda la ejemplificación, es que finalmente los activos financieros tienden a tener volatilidad. Y esta volatilidad en largo plazo varía. Por ende, hay instrumentos que tienen mayor variabilidad, como por ejemplo small cap, y instrumentos que tienen menor volatilidad, como las T-bills, depósito a plazo para en otras palabras. ¿Ya? Entonces, donde yo puedo tener rentabilidades estables o rentabilidades volátiles. ¿Ya? Y esa volatilidad me va a reflejar
la eficiencia que yo puedo hacer o una de las primeras derivadas que yo voy a poder construir un portafolio de inversión. Entonces, ¿qué es el asset allocation o qué significa el asset allocation? O sea, en primera derivada entendemos que, o lo primero que quise traer acá a colación es que, primero, tenemos que pensar en planificación, teniendo claro eso. Segundo, tenemos que conocer la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Son diferentes instrumentos que se mueven en el mercado financiero y tienden a variar año contra año, donde se rigen por una media, pero pueden estar sobre la media o bajo la media, con una distribución. Y esa volatilidad significa mi riesgo. ¿Ya? ¿Y qué es el asset allocation? ¿O para qué sirve? ¿O de dónde salió? Es una forma, o mejor dicho, una estructura, donde nosotros armamos diversificación en una gran variedad de activos para justamente reducir la factibilidad de tener grandes pérdidas en el tiempo. En resumen, o en palabras más sencillas aún, el asset allocation, equivalente a la diversificación, equivalente a tener un portafolio de inversiones, su único propósito en el tiempo es bajar la probabilidad de perder grandes sumas de dinero y tener retornos atractivos en el largo plazo sin tener esa factibilidad de perder gran capital. En segunda instancia, lo más importante de la asset allocation es rebalancear y obtener, o mejor dicho, poseer en el portafolio instrumentos que tengan correlaciones distintas en el largo plazo. ¿Ya? Porque de esa forma, voy a tener correlaciones distintas, me van a ayudar a que mi portafolio en sí sea más rentable y menos volátil. Y volviendo de nuevo, ¿qué significa que sea menos volátil? Es que va a variar menos. Y por ende voy a tener un portafolio mucho mejor armado, menos volátil, más rentable en el largo plazo. Los activos con diferentes niveles de correlación finalmente me van a dar mi eficiencia, ¿ya? Me van a dar mi estructura para poder rentar bien en el largo plazo. ¿Ya? Lamentablemente, y una de las cosas que pasa mucho en la industria financiera, es que cuando a uno le dan un portafolio financiero, justamente esto no está explícitamente y normalmente tiende a no tener un buen asset allocation. Dentro de los 10 años que trabajo en la industria, los 8 años específicamente con Patrimony, 7 años, perdón, con Patrimony, el 99,9% de los clientes vienen con carteras de inversión que no son eficientes en el asset allocation y no cumplen finalmente con la teoría eficiente de distribución de cartera. Por ende, normalmente tienen, ¿cuáles son los activos? Poca distribución, poca diversificación, activos que no están 100% correlacionados, activos que finalmente no son rentables, activos que no o mejor dicho, son más riesgosos de lo que uno debería tener, y así sucesivamente. O sea, en otras palabras, la gran mayoría, y es un problema, la gran mayoría de las personas no tiene correctamente distribuido sus instrumentos financieros en instrumentos que sean diversificados por tipo de activo, normalmente no rebalancean correctamente y justamente no tienen activos que estén indirectamente correlacionados. ¿Y qué significa esto en palabras simples? Vamos a partir por el primer punto que dije, rebalancear. Porque alguien va a decir, Fernando, es como obvio que rebalancear es algo fundamental, o claro, no tiene mucha lógica no rebalancear. Pero vamos a verlo con números para que se entienda bien por qué es importante rebalancear. Vamos a pensar que tenemos la inversión 1 y la inversión 2, ¿ya? En la inversión 1, el primer año yo renté un más 20% y en la inversión 2 perdí un menos 10%. Después en el año 2, en la inversión 1 perdí un 10% y en la inversión 2 gané un 20%. En otras palabras, en rentabilidad anualizada, en ambas inversiones tengo un 4% de retorno. Si yo tuviera un portafolio, tengo invertido 50% en la inversión 1 y 50% en la inversión 2 y no rebalanceo, el primer año tendría un 5% de retorno y el segundo año tendría un 2,9% de retorno, lo que me deja un retorno anualizado de un 3,9%. Ahora, si yo rebalanceo mi portafolio, el primer año tengo un 5% de retorno, el segundo año tengo un 5% de retorno, por ende mi anualización es un 5% de retorno. O sea, en otras palabras, un 20% más de retorno en relación a rebalancear versus no rebalancear. Y por eso se dice que rebalancear es el arte de volver a tu objetivo vendiendo lo bueno, que eso es como antilógico, vender lo bueno para comprar lo malo. Y normalmente uno tiene miedo de comprar lo malo y vender lo bueno, porque no está seguro de lo que está comprando. Pero si uno tiene 100% tranquilidad de los activos que tiene dentro de la cartera, se hizo con mucho estudio y justamente uno le toca el periodo de rebalanceo, que puede ser trimestralmente, semestralmente o anualmente, voy a vender los productos que le fueron bien, voy a comprar los que le fueron mal y voy a volver a mi target de ponderaciones de mis activos. El segundo punto muy importante, cuando yo estoy armando una estrategia ganadora y al mismo tiempo estoy tratando de
generar una estructura de distribución de cartera eficiente, voy a tener que buscar correlación. ¿Y qué es una correlación en palabras bastante simples? Una correlación es la medición matemática de una tendencia de un activo en relación al movimiento de otro. ¿Ya? Para hacerlo bastante simple el ejercicio, vamos al gráfico que dejo acá. Si yo tuviera correlación 1, o sea, en otras palabras, el activo A se mueve igual que el activo B, va a ser como esto. Acá estamos invirtiendo. Voy a salir de acá para que se vea mejor. Ahí sí, voy a quedar más chiquitito. Entonces, tenemos las dos líneas punteadas donde tengo el fondo B y el fondo A. Entonces, si el fondo A y el B tuvieran la misma correlación, cuando sube uno, sube el otro, cuando baja uno, baja el otro, y así sucesivamente. Entonces, si yo invierto 50 y 50, en otras palabras, voy a hacer el promedio de ambos dos portafolios. Eso significa tener una correlación positiva. Y si opuestamente yo tengo una correlación negativa, sería que cuando sube uno, baja el otro. Entonces, si yo invierto 50 y 50, en otras palabras, siempre tendría a rentar lo mismo, porque cuando sube uno, baja el otro y así sucesivamente. En otras palabras, armo un promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno va a buscar en el tiempo? Y que es tan importante buscar, es entender estrategias de correlación. ¿Ya? Y para simplificarlo bien, y acá dejar un poquito de contenido, las correlaciones se miden entre 1 y menos 1, donde 1 es lo más positivo y menos 1 lo más negativo. Entonces, cuando yo tengo correlación de 1, se muestra como el primer gráfico, sube, baja, sube. Y cuando tengo correlación de menos 1, tengo los movimientos de forma perfecta e inversa. Si dos activos que tengan correlación de 0 a 3 a más, se consideran productos correlacionados. Y si yo tengo dos activos que tienen correlación menos 0 a menos 1, se consideran negativamente correlacionados. Y si justamente están en este marco entre el 0,3 y el 0,3, positivo y negativo, son instrumentos que se van a considerar no correlacionados. ¿Ya? Entonces, en este gráfico que mostramos acá, vemos que el fondo E y el fondo F tienen correlaciones, pero si nos fijamos en sus correlaciones, vamos a ver, el fondo E muestra que tiene una correlación amplia con el fondo F, pero no una correlación perfecta. ¿Ya? Si nos fijamos bien, tenemos una subida y después en el largo plazo tenemos una subida. Pero cuando empieza a bajar, este sigue subiendo. En otras palabras, acá está descorrelacionado. Y después cuando sube, este baja. Vuelve a estar descorrelacionado. ¿Ya? Y por otro lado, si nos fijamos específicamente en correlaciones y entendiendo estos números que puse acá, vamos a poner el ejemplo. Tenemos un portafolio 50% en el C, 50% en el D. Después otro portafolio que tiene un fondo E y fondo F y un fondo A y un fondo E. En el primero tiene correlación de menos 1, en el segundo tiene correlación de 0 y en el otro tengo correlación de más 1. Específicamente, cada retorno de estos activos es 5, 5 y 5. Pero en el activo que tengo mayor retorno anualizado va a ser justamente en la correlación menos 1, donde tengo 5%, y la correlación más positiva tengo un 4,2. Y lo vamos a ver en la siguiente fórmula o en la siguiente lámina, ahora para entender un poquito mejor ya con gráfica. Si nos fijamos, tenemos el fondo A y el fondo B. Hipotéticamente, esto no está asociado a la SDP por si acaso, son fondos hipotéticos. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, acá en este gráfico tengo retorno, está marcado acá, en esta columna, y después volatilidad o desviación estándar, que ya lo repasamos en la primera parte. ¿Ya? Entonces tenemos, cada punto significa qué retorno voy a tener con X relación a volatilidad. ¿Ya? Entonces en el fondo A, por ejemplo, voy a tener un específico retorno con una respectiva volatilidad, y en mi fondo B voy a tener un respectivo retorno con mi respectiva volatilidad. Entonces son conectar a estas puntas en otras palabras. ¿Ya? Entonces acá, si yo tuviera que estos dos instrumentos están correlacionados, ¿ya? Como lo muestra la primera línea, y la primera línea nos está mostrando correlación 1, significa que el fondo A y el fondo B, cada combinación entre estos dos fondos es una línea sin mucha eficiencia. En otras palabras, cada instrumento o cada retorno que yo obtengo en el largo plazo, no tengo mayor grado de optimización en mi portafolio combinando estos dos activos. O sea, si yo, y qué quiero decir con esto, si yo invierto 100% en el A o 100% en el B, una combinación de estos dos fondos no me va a hacer rentar más o correr menos riesgos. ¿Ya? Y ahora voy a ir al otro extremo. Veamos lo que pasa cuando yo tengo correlación de un menos 0,05, que sería esta curva. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta curva que acá señala? Yo estoy comprando el fondo A, que tengo una correlación de menos 0,5 en relación al B. ¿Y qué hace en mi portafolio? Que simplemente por ser productos descorrelacionados o negativamente correlacionados, mejor dicho, voy a tener que cada vez que yo agrego un poquito del fondo B
en este caso, hago más eficiente mi retorno y mi riesgo. Porque cada vez que yo agrego el fondo B, voy teniendo menos riesgo y más retorno, ¿ya? Entonces, en este caso particular, yo estoy combinando el A con el B, donde tengo menos correlación o correlación negativa, y justamente el efecto que yo hago en mi portafolio es que lo estoy haciendo menos riesgoso y más rentable que un producto que no tiene, que tiene la correlación perfecta, ¿ya? Esto es uno de los principios fundamentales a la hora de hacer portafolio eficiente, ¿ya? Y si lo tuviéramos que poner acá en palabras bien sencillas, imaginémonos que tenemos el 100%, y ahora poniéndole número, tenemos 100% de la inversión donde tengo más o menos un 7% de riesgo con un 6% de retorno, y por el otro lado tengo mi inversión 2 donde tengo un 18% de riesgo con un 11% de retorno. Esto podría ser algo bien parecido a lo que es renta variable y renta fija. Y si nos fijamos en esta primera parte del gráfico, nos vamos a fijar que por cada % que yo agrego de la inversión 2 con la inversión 1, o sea, de pasar de 0 a 80 y agregar un 20%, lo único que estoy haciendo yo es aumentar mi retorno, ¿cierto? Aumento mi retorno, pero sin aumentar el riesgo. Aumento mi retorno y no muevo el riesgo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la combinación de estos dos activos me hace mucho más eficiente mi portafolio. Y acá lo que vamos a ver es específicamente, vamos a comparar los bonos, los T-Notes, que son el activo un poquito como lo más conservador que hay dentro del mercado estadounidense, con el S&P, ¿ya? Que sería como deuda de corto plazo ligada a inflación con el S&P. Entonces, tenemos una inversión del 100% en los T-Notes que me da un 6% de riesgo o un 6% de desviación estándar con un 6% de retorno, y por el otro lado tenemos el S&P 11% de retorno con un 18% de volatilidad o desviación estándar. Entonces, teóricamente, si yo no tuviera correlación, ¿ya? Imaginémonos que tenemos correlación 1 a 1 entre el S&P y esto, y al mismo tiempo no hago rebalanceo, y que hipotéticamente esto sería como que no existiera la teoría moderna de portafolio, que sería medio raro, tendríamos una línea recta, ¿ya? Tendríamos esta línea. Pero como no existe eso, va a ser caso obvio, y por cada vez que yo a los T-Notes le agrego un poco de S&P, lo que estoy haciendo es aumentar mi retorno, sin, de hecho, bajando mi riesgo. Si nos fijamos acá, en las T-Notes tengo un 6% de volatilidad, y por agregar el S&P, que es algo más riesgoso, pero que tiene descorrelación, nos vamos a fijar que bajo mi riesgo y aumento mi retorno. Y de hecho, al punto 2 también sigo aumentando y aumento mi riesgo. En el punto 3 recién empiezo a aumentar mi riesgo, y después de esto ya empieza a hacerse la curva. Entonces, en este primer trazo de la curva yo estoy haciendo eficiente mi portafolio. Y lo vamos a ver ahora en la tabla de retorno o en la tabla de portafolio. Imaginémonos que, o mejor dicho, las características de este portafolio, el mediano plazo, que en el largo, o sea, anualizado desde el 50 al 2009 me rentan un 6%, con una desviación estándar del 6%, y de nuevo el S&P un 11% de retorno con un 18% de volatilidad, ¿ya? Si yo invierto 50% en las T-Notes y 50% en stocks, y no existiera la teoría moderna de portafolio, en otras palabras, no existen las correlaciones, no existe el rebalanceo, yo tendría un retorno medio de un 8,6% con una volatilidad de un 12%. O sea, en otras palabras, sería combinar esto en un 55%, ¿ya? Pero como yo tengo mi retorno donde tengo correlaciones y rebalanceo, mi portafolio en verdad es un 9% de retorno y mi volatilidad baja en verdad a un 9%. En otras palabras, aumento mi retorno un 0,5 y mi efecto en bajar el riesgo es un 3%, ¿ya? En otras palabras, soy un 25% menos riesgoso en este portafolio y un poquito más rentable por el efecto de la teoría eficiente de portafolio, que en otras palabras es buscar instrumentos con correlaciones distintas y al mismo tiempo rebalance, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema de esto? Un poco para decir todo esto no es maravilla, porque si no todos seríamos millonarios. El tiempo es que, y el problema es que en el corto plazo estas correlaciones que se ven tan marcaditas en este cuadro, ¿cierto? Acá se ve súper marcado una correlación, una curva eficiente, una curva muy bonita, donde obviamente a cualquier inversionista lo cautivaría. Lamentablemente, si uno analiza por décadas, estas correlaciones se tienden a romper, ¿ya? Entonces, finalmente acá, y esto resalta el por qué uno tiene que estar muy ligado a sus objetivos. Si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, a 5 años, es muy probable que tenga una década donde todas mis correlaciones se rompen, y finalmente, si yo estoy invirtiendo en mucho riesgo, lo voy a pasar muy mal. Y si estoy invirtiendo en menor riesgo, que sería en esta parte del portafolio, vemos que la dispersión de portafolio para la parte menos riesgosa, en términos de retorno, es bastante baja. Pero cuando ya estamos viendo la parte más amplia en riesgo, en otras palabras, tengo mayor exposición a riesgos o a la bolsa, en otras palabras, que sería el S&P,
mi dispersión de retorno es mucho mayor. O sea, puedo estar rentando 0 en una década o puedo estar rentando 20% anualizado en otra década. Pero cuando yo estoy y soy un portafolio más conservador, estoy yendo a metas más de corto plazo, estoy haciendo una buena teoría de portafolio, si nos fijamos, mi dispersión de retorno de esta parte no se mueve. Y en décadas, por ejemplo, no tengo pérdidas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante y qué lección sacamos con estos dos primeros puntos? Lo primero es que el retorno, como lo dije al principio, y acá lo dejo gráficamente hablando, es menos predecible que el riesgo. Si nos fijamos, acá tenemos un portafolio, como lo estábamos mostrando recién, 50% en bonos del Tesoro, 50% en el S&P, y si nos fijamos en términos de riesgo, el riesgo prácticamente no se mueve. O sea, en cada década, desde el 50 hasta el 2010, el riesgo prácticamente es el mismo. ¿Ya? En otras palabras, la volatilidad es muy parecida. Lo que sí me falla es el retorno. ¿Ya? Entonces, el retorno es menos predecible que el riesgo. Y por eso es tan importante ser eficiente en que cuando uno arma un portafolio, tener muy en consideración cuál es mi riesgo y entender que puedo derivar en distintos retornos en el mediano plazo y en el largo plazo, por supuesto, yo voy a tender a retornar como mi mente. Si nos fijamos acá, que esto es finalmente retornos o la frecuencia de retornos de específicamente específicamente 50% en bonos, 50% en el S&P, nos fijamos que prácticamente todos los retornos son positivos y van desde el 0 al 20%, y tengo una parte bastante chica de casos que prácticamente en 50 años, 60 años, 6 años, ¿ya? 6 veces, ¿ya? Perdón, 7, son 10 veces, perdón, 10 veces donde voy a estar entre 0 y menos 10%, ¿ya? O sea, en 50 años, 60 años, perdón, tengo 10 veces donde tengo malos retornos, que tampoco son tan graves, y al mismo tiempo tengo una gran cantidad de retornos, o sea, todo el restante, que son casi 50 años, donde siempre voy a tener retornos positivos y correctos. ¿Ya? En otras palabras, estamos marcando acá, tengo dentro de la distribución de resultados, esto es menos predecible, ¿cierto? Pero el riesgo sí es predecible específicamente. Y ahora quise hacer un barrido teórico para entender muy bien ¿ya? Los conceptos básicos cuando nosotros armamos una estrategia de inversión, porque si no vamos a estar medio perdidos. Y ahora lo importante, por supuesto, es que si yo tengo acciones y bonos, para hacer una correcta diversificación, ¿qué es lo que dijimos? Es que tenemos que tener una gran cantidad de instrumentos financieros para justamente tener correlaciones, invertir bien y finalmente tener buenos retornos en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo del nivel de riesgo que uno quiera correr. Y para eso existe el multi-asset allocation. ¿Y qué quiere decir esto? Es que tengo una gran variedad de activos que reduce el riesgo y me va a aumentar el retorno. Y finalmente cada activo y cada nuevo activo tiene su objetivo de reducir riesgo, por ende tiene que tener una correlación distinta al activo que tenía antes. Porque si no, ¿para qué lo voy a agregar? ¿Ya? Siempre va a ser difícil elegir el perfecto activo, el perfecto conjunto de activos. Pero si uno elige los correctos, va a ser ya un muy, muy buen trabajo. ¿No? Y para repasar rápidamente cuáles son los tipos de activos dentro de este multi-asset allocation, tenemos los activos más conservadores, que son justamente la renta fija, donde estamos acá. Acá vamos a tener renta fija de corto plazo, por ejemplo, los money market, depósitos a plazo de 2 a 3 años, que puede ser la deuda. Y después tenemos la deuda que es más de mediano plazo, que puede ser. Acá al medio vamos a tener, por supuesto, la deuda corporativa o la deuda directa. Y por acá, ya para el lado de más riesgo, vamos a tener activos como el venture capital, vamos a tener activos como las acciones de larga o amplia capitalización, las acciones de baja capitalización, las acciones que no son de Estados Unidos, los REITs y así sucesivamente. Por ende, cuando nosotros hablamos de mayor riesgo, mayor retorno, justamente estamos tratando de generar esta lógica. En otras palabras, tengo activos que tienen menor riesgo y menor retorno, y tengo activos que en el largo plazo van a dar más riesgo y más retorno. Y normalmente cuando yo hago un multi-asset allocation, vamos a ver esta estructura, que es como la estructura típica que uno se lo venden, o mejor dicho, lo obtiene dentro de un banco común y corriente, como los típicos bancos locales o las mismas empresas, donde vamos a tener activos más conservadores, donde vamos a tener aproximadamente un 80% de mis productos en activos de renta fija y un 20% en activos de renta variable. Y cuando yo quiero crecer más, o tener más retorno, o tener un portafolio más agresivo, voy a tener alrededor del 70% de mis activos en productos de renta variable y solamente un 30% en renta fija. ¿Y por qué es muy importante el multi-asset allocation o diversificar tanto en, no solamente en tipos de activos, acciones o renta fija, sino también invertir en acciones globales, bonos globales y otro tipo de instrumentos financieros?
Porque a medida que yo vaya encontrando justamente los instrumentos que tengan distintas correlaciones, yo voy a ser más eficiente mi estructura y mi portafolio. Y esto lo podemos ver acá. Por ejemplo, acá tenemos, como habíamos dicho, renta fija, bonos del tesoro de mediano plazo en Estados Unidos, acciones estadounidenses, y al mismo tiempo está en la misma estructura agregando acciones globales a la ecuación. Entonces, vamos a ver cómo, haciendo con los mismos clases de activos, solamente diversificando ahora en clases internacionales, o sea, mercado global, vemos cómo aumentamos el retorno y no necesariamente aumentamos el riesgo. ¿Ya? En otras palabras, si yo corro 18% de riesgo o de desviación estándar para tener un 11% o un 10% de retorno, yo con mis acciones globales voy a tener más y al mismo tiempo diversificando renta fija voy a obtener mayor eficiencia en mi portafolio. Entonces, esta es una clásica estructura, ¿ya? Yendo a como lo mejor de lo mejor mediante ETF. Vamos a tener un portafolio con diferentes clases de combinaciones de activos, donde tenemos los productos más conservadores y los productos más arriesgados, o mejor dicho, las combinaciones de activos más arriesgadas. ¿Y qué es lo importante dentro de un portafolio eficiente? Es que si se fijan, acá están todos mis activos financieros, y cada combinación de todos estos activos financieros me hace una curva que es más rentable porque está más arriba y está más a la izquierda, o sea, es menos riesgosa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estoy siendo eficiente en mi estructura o estoy siendo eficiente en la creación de mi portafolio eficiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la combinación entre Vanguard Total Stocks, Vanguard Total Bonds, Loomis Global Bonds, Vanguard Small Cap Value, Bridgeway Ultra Small Cap, o mejor dicho, las que se llaman Microcap, Vanguard Pacific Stocks, que son finalmente Asia-Pacífico, Emerging Markets y Europa. Y esto muestra la combinación en largo plazo, desde el 99 al 2021, de todos estos activos en sus diferentes combinaciones factibles. Y de esta forma me hace mi curva eficiente. Y algo que está se ha hecho más fundamental en los últimos 10, 5 años en los portafolios de los clientes, de los institucionales y también de nuestros clientes propios, es agregar activos alternativos a la estrategia, porque también hace que sea más eficiente mi estructura de retorno. En otras palabras, si yo tengo un activo conservador 30-70, por agregar simplemente un 20% de activos alternativos, aumento mi retorno y bajo mi riesgo. ¿Ya? Y eso pasa tanto en los activos conservadores, moderados o agresivos. ¿Ya? Así que ha sido una tendencia en los últimos, diría, 5 o 10 años, que los activos alternativos se han apoderado de, o mejor dicho, han entrado a jugar un rol muy importante dentro de un instrumento para beneficiar el asset allocation de un portafolio de personas, clientes, etc. Para que hagan una idea, hoy día los fondos de pensión, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen alrededor del 30% de sus activos en activos alternativos, no es un número menor. ¿Ya? Y esto sería la curva utilizando activos alternativos. ¿Ya? Si nos fijamos, esta curva es mucho más eficiente, valga la redundancia, que esta curva. Si nos fijamos, esta curva es mucho más plana, o mejor dicho, la pendiente es lineal. Y si nos fijamos en esta curva, vemos como una especie de parábola. ¿Ya? En otras palabras, en la primera parte de la curva tenemos una aceleración de la pendiente mucho más alta. En otras palabras, por cada unidad de riesgo, mi salto en rentabilidad es mucho más fuerte. Y a medida que yo vaya llegando a la parte más alta de la curva, se va aplanando mi curva y va bajando la pendiente. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos bien, va a ser una línea simple. Con 4% de riesgo en un portafolio agregando alternativo, yo tengo un 6% de retorno. Si me comparo lo mismo con un 4% de riesgo, que sería acá, yo obtengo alrededor de un 4% de retorno. ¿Ya? O sea, tengo casi un 2% más sobre 4, es casi un 50% más de retorno simplemente por el efecto alternativo. Por ejemplo, acá yo tengo un 6% de riesgo, nos vamos a ir acá, y obtenemos casi un 9% de retorno, que sería acá. ¿Ya? Y si nos vamos a lo mismo, con un 6% de riesgo, vamos a fijarnos que con un 6% de riesgo simplemente tengo casi un 6% de retorno, máximo un 7% de retorno. Entonces, en otras palabras, estamos haciendo mucho y calza con esta lámina que es un poco más, es más simple la explicación. Simplemente por agregar activos alternativos, soy más rentable y menos riesgoso. Entonces ahora, ya entendiendo los conceptos básicos, vamos a hacer un repaso rápido de esta clase. Primero entendimos qué es la volatilidad. Después entendimos cómo la volatilidad me afecta en la distribución de mis retornos. Después explicamos qué es el asset allocation y lo importante del asset allocation para bajar el riesgo y mejorar mi retorno. Hablamos que lo más importante del asset allocation son las correlaciones y rebalancear. Y después fuimos las diferentes combinaciones y explicamos
cómo rebalancear y teniendo productos correlacionados, no correlacionados y descorrelacionados, hace que finalmente sea eficiente mi estructura o mi combinación de activos para hacer mi portafolio ideal para el nivel de riesgo que yo quiera en el corto, mediano y largo plazo. Antes de pasar a esto, vamos a pasar a las preguntas. Jenny pregunta, ¿qué te refieres con activos alternativos? Activos alternativos, los vamos a ver ahora en un rato más, se refiere a, por ejemplo, inversión inmobiliaria, que son fondos de inversión inmobiliaria, desarrollo inmobiliario, también venture capital, activos hedge funds, que son finalmente empresas que se dedican a estructuras de arbitraje. Tenemos también en activos alternativos deuda privada, leasing, factoring, desarrollo inmobiliario. Hay una gran gama de activos alternativos. Los más conocidos son la renta inmobiliaria y la deuda privada, y después lo que es venture capital y private equity. Francisco pregunta, ¿esa descorrelación que menciona sería como tener acciones de empresas de sectores distintos, como por ejemplo financiera versus materias primas? Sí y no. Vamos a ver un poquito más adelante, porque normalmente si yo tengo el sector bancario y el sector de materias primas, voy a tener minutos donde tengo descorrelación y después tengo correlación. Entonces normalmente, y lo vamos a ver acá, y justamente quiero ir a esto, la selección de los activos, y específicamente la selección de los activos en el largo plazo, es fundamental para el retorno. ¿Ya? Y esto es como obvio. O sea, si yo escojo buenos instrumentos, obviamente voy a tener buenos retornos. Pero lamentablemente, si uno se fija en lo que tiene la mayoría de la gente, no cumple con estas características. Este es un premio Nobel, Farmer French, donde justamente nació la teoría moderna de portafolios, donde fue evolucionando. Y de las últimas evoluciones que ha tenido esto ha sido la lógica de los tres factores, donde explica que el riesgo de mercado, y mejor dicho, los tres factores los caracteriza en tres fundamentales. El primero es el riesgo de mercado, el segundo es el riesgo de tamaño y el tercero es el riesgo de calidad. ¿Ya? Entonces hablamos de que el primer riesgo, el primer factor de riesgo, que es el mercado, se refiere al beta. ¿Y qué es el beta? Finalmente es el comportamiento del mercado. Si yo tengo, por ejemplo, un instrumento que se mueve, que un poco va en línea de correlación, pero distinto. El beta quiere decir que si yo tengo un instrumento, por ejemplo, el S&P, que es mi mercado, y tengo una acción como Apple, y tengo un beta de 1, por cada subida del S&P, normalmente el Apple va a subir lo mismo, o un poquito más, o un poquito menos. ¿Eh? Entonces, para no centrarnos en eso, pero nos dice este estudio, que finalmente sacó el premio Nobel y que se rige en la teoría moderna del portafolio, es que el 90% de los retornos vienen por mercado. ¿Ya? En otras palabras, que el 90% de mi retorno va a venir una estructura que es el mercado, que es la combinación de todos los actores, y que finalmente lo refleja un índice. ¿Ya? Entonces, de acá nace, por ejemplo, muchas veces Tony Robbins o otros actores que están dentro hoy día de la literatura moderna, donde te dicen que finalmente, bueno, el 90% de los gestores no le ganan al mercado, porque finalmente el 90% de los activos del mercado accionario, por ejemplo, estadounidense, se mueve en relación al mercado, en relación al conjunto. Entonces, si tenemos esta entrada o esta prima para hacer un portafolio, ¿cómo vamos a ganar? ¿O cómo vamos a tener una estrategia ganadora? Lo vamos a tener por dos vías, y mejor dicho tres. La primera, la hablé anteriormente, que serían los alternativos, pero la segunda va a ser por los small cap, y la tercera va a ser por productos de valor. Small cap tiene un mayor retorno al mercado específicamente y no tiene la misma correlación. Por ende, a mayor porcentaje de small cap voy a tener mayor riesgo, pero voy a tener mayor retorno. Y por el otro lado, el sector más value o mejor calidad, en el largo plazo voy a tener mejor comportamiento, no siempre voy a tener la misma correlación del mercado y muchas veces voy a ser de hecho mucho más rentable que el mismo mercado de crecimiento. ¿Ya? Entonces, para resumir, estamos hablando de que el 90% del retorno del plano accionario me lo va a dar el mercado, que finalmente el retorno de la parte accionaria es lo que generalmente me va a dar el retorno en largo plazo. Los otros son para diversificar y bajar el riesgo, pero si yo tuviera que hablar del mercado accionario, donde el 90% del retorno me va a dar el mercado, el restante me va a dar el tamaño de las empresas y otra parte importante me va a dar la calidad o el valor de las empresas. Y acá dejo dos tablas que se da a entender muy bien lo que estamos explicando. En esta gráfica, vamos a limpiarla primero, vemos cómo tenemos el mercado general de Estados Unidos, que sería el S&P, versus el índice de Small Cap Value. En otras palabras, tengo un producto que tiene mayor volatilidad, porque tengo Small Cap y Value inmersos en uno, pero al mismo tiempo, por cada combinación, al principio, que yo diversifico un poco con este activo, donde tengo menos correlación, por ejemplo, un 70-30, automáticamente aumento mi retorno y no necesariamente aumento mi riesgo.
En otras palabras, estoy siendo más rentable, gano más plata, sin correr más riesgo, por simplemente utilizar instrumentos financieros que sean de baja capitalización y de valor, ¿ya? Y en esto también nos vamos a enfocar ahora en este siguiente gráfico, donde tenemos el S&P de nuevo, combinados con microcap, que sería tamaño bien chico, y small cap value, que sería tamaño chico y de valor, donde vemos que por el efecto value tengo mayor retorno, ¿ya? Y por cada combinación que tengo de small cap o micro cap versus el S&P, o sea, si yo diversifico el S&P con estos productos, finalmente yo voy a tener mayor retorno y menor riesgo, ¿ya? Y esto lo vemos materializado en el largo plazo. Y acá para entender por qué pasa esto, es porque yo estoy utilizando activos descorrelacionados, ¿ya? Y acá pillé un ejemplo que va muy de la mano y es muy eficiente, o sea, y es muy fácil de entender, porque acá estamos comparando el mercado de real estate. Entonces, el mercado de real estate, si nos fijamos en este cuadro, nos fijamos en el mercado de real estate, el S&P renta un 11% anual con un 18% de desviación estándar y los rates me rentan 11% anual con un 19% de desviación estándar, ¿ya? En otras palabras, el mercado de rates con el S&P en el largo plazo rentan igual. Entonces me podría yo hacer la siguiente pregunta: Fernando, ¿por qué voy a utilizar rates en mi portafolio si en otras palabras tengo mayor riesgo y el mismo retorno? Y de hecho un poquito menos de retorno. Ya es leve, pero un poquito menos de retorno. La respuesta es la correlación. Y acá vemos la correlación en el largo plazo, donde tengo correlación de un 0,75. Algunas veces baja mi correlación, otras veces es más cerca mi correlación, pero en el largo plazo tengo descorrelación o no tengo correlación con el S&P o baja la correlación con el S&P, y eso hace que la combinación de estos dos activos haga mi portafolio más eficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el S&P que con un 11% de retorno corre un 18% de desviación estándar y rates en un 19 con un 11 de retorno, combinando en un 60-40, tengo un bajo, mira, esto es impresionante, bajo mi riesgo y aumento mi retorno con dos instrumentos que rentan iguales en largo plazo. Eso es diversificación. Tengo dos instrumentos que tienen características fundamentales de retornos distintas, correlaciones distintas, retornos iguales, los rebalanceo, los uno en un portafolio, aumento mi retorno, que teniéndolos por sí solos, y bajo mi riesgo. Esto es la forma más fácil de ver eficiencia de portafolio, una estrategia ganadora. Y ahora pasamos a una, y lo voy a conectar con una pregunta de Fabián, riesgo de divisa. Y por supuesto que está el riesgo de divisa. Y por eso siempre hay que invertir en mercados que tengan diferentes monedas. Yo no solamente voy a invertir en Estados Unidos, que estoy en dólares, sino también voy a invertir en Asia, voy a invertir en Europa, donde justamente también tengo el mismo o la misma lógica, donde tengo descorrelación al mercado estadounidense y de esa forma también tengo descorrelación entre los mismos mercados, Europa o Asia, y la divisa también me hace tener más descorrelación. Y eso me permite ser aún más eficiente en mi portafolio. Y por ende, y también por supuesto, los mercados emergentes, ¿ya? Los mercados emergentes también es muy importante agregarlos al portafolio. ¿Por qué? Porque sí que voy a tener el riesgo de divisa latente y me va a hacer mucho más eficiente la estructura en el largo plazo, ¿ya? ¿Y por qué es importante la diversificación en bonos? Y acá voy a detenerme un puntito antes, perdón, voy a detenerme en los mercados emergentes. ¿Por qué es tan importante los mercados emergentes? Porque los mercados emergentes tienden a ser muy volátiles y muy descorrelacionados, ¿ya? Entonces tengo una correlación muy distinta al S&P y tengo mucha volatilidad. Entonces pasa que cuando sube mucho, voy a vender y voy a comprar el S&P o voy a comprar otros instrumentos, y cuando baja mucho voy a vender a lo que no le fue tan bien y voy a comprar muy abajo y después voy a tener una gran subida. Y esa forma hace que con la descorrelación que tengo más la gran volatilidad que tengo, me hace mucho más eficiente mi portafolio, ¿ya? No pasa tanto eso con los mercados desarrollados porque no tengo tanta volatilidad, no tengo mucha más volatilidad que Norteamérica porque son países desarrollados, pero sí en emergentes pasa mucho esto y por eso es muy bueno agregarlo al portafolio. Y en el mercado de bonos, por supuesto, y ahí Fabián comenta, puede ser obviamente instrumentos locales, y ahí vamos a ver específicamente, y voy a pasar a ese tema. Y acá yo lo que quería tocar específico es, lo comenté anteriormente, pero quiero recalcarlo porque es muy importante diversificar en bonos. Entonces, es muy importante el mercado emergente, muy importante el mercado desarrollado, es muy importante el mercado asiático, es muy importante real estate, y es muy importante tener bonos, ¿ya? ¿Y por qué también es muy importante tener bonos? Porque finalmente los bonos, si bien no me van a dar un gran retorno,
van a servir para que mi portafolio funcione eficiente en términos de poder rebalancear, vender instrumentos que no van a caer tanto, poder vender y comprar lo que ha caído más, y estar constantemente comprando y rebalanceando. Y al mismo tiempo puedo tener décadas donde justamente funcionan muy bien las descorrelaciones o tengo correlaciones más positivas, ¿ya? Y la gran gracia finalmente de los bonos es que siempre me van a dar, en el mediano plazo, me van a dejar colocado en esta parte de la curva, donde está la parte de bajo riesgo y un retorno más o menos seguro, ¿ya? Así que bueno, primero vamos a pasar al siguiente punto, pero siempre comentar, como esto es una masterclass, hablamos de muchos puntos muy importantes. Yo creo que acá más de alguno puede sentirse un poquito abrumado. Chuta, Fernando ya está hablando un montón de cosas que se escapan de mis manos. Y si esto crees que se te está escapando de tus manos y te diste cuenta que finalmente lo estás invirtiendo bien, creo que es muy importante que nos toques la puerta, consultes en Patreon, porque perfectamente podemos hacer un plan financiero, una estrategia, como lo hacemos específicamente para ti particularmente, y si no, también te invito a que lo puedas hacer por ti solo. Específicamente hay una página que se llama Portafolio Visualizer, donde uno paga una licencia, que son alrededor de $50 mensuales, y tiene todos los instrumentos donde uno lo puede hacer y puede justamente hacer estas estrategias. Pero en el caso de que uno no quiera preocuparse, quiera dormir tranquilo, estamos nosotros, por supuesto, para ayudar. Y tenemos planes, desde un plan gratis, donde específicamente tú puedes ingresar, vas a tener una plataforma en un par de semanas más de inversiones donde van a estar todas estas teorías aplicadas y de forma gratis vas a poder invertir, o planes específicamente donde vas a tener un asesor personalizado para ti que van desde los 24.990. Ahora pasemos a específicamente la construcción de un portafolio. Ya tenemos la base teórica, sabemos qué es el asset allocation, sabemos en gran medida los tipos de activos, tenemos claro que tenemos que buscar instrumentos que tengan descorrelación, tenemos que tener claro que tengo que buscar instrumentos que la fuente de generación de valor en el tiempo sea de distintas índoles, por ejemplo, real estate, bonos y renta variable. Y al mismo tiempo tenemos claro que los instrumentos que van a generar más valor en el largo plazo, en relación al mercado, por supuesto, va a ser small cap value, va a ser real estate y va a ser las micro cap, que se llaman, o venture capital también puede ser, ¿ya? Y por el otro lado, lo que va a generar mayor conservación de patrimonio, mayor tranquilidad, van a ser la línea de los bonos, ¿ya? Entonces, toda la combinación de todos estos activos me va a hacer un portafolio. Y ahora viene la pregunta que yo creo que todos tienen. ¿Cómo puedo elegir la mejor forma, o de mejor forma, mejor dicho, mi asset allocation? Y acá yo diría que no existe una fórmula perfecta, pero lo que nosotros utilizamos con nuestros clientes es dos fórmulas o dos lógicas. La primera se llama el tridente tolerancia al riesgo, riesgo requerido y capacidad de riesgo. Tolerancia al riesgo es mi aversión al riesgo, o sea, qué tan cómodo yo me siento con un riesgo de mercado particularmente hablando, cuando cae, cuando no cae, qué pasa si sube 10, baja 20, etcétera, cómo yo me siento personalmente hablando. Riesgo requerido es para mi objetivo de inversión, qué retorno en verdad necesito, y mi capacidad de riesgo es financieramente hablando cómo estoy y en verdad si puedo utilizar ese instrumento por mi particularidad financiera personal. Esto normalmente uno lo hace un análisis con un asesor y finalmente se hace personalizadamente la estrategia. Y yo acá les traigo la versión simple, diría yo, que es un método que se llama Life Cycles, que en otras palabras son los ciclos de la vida, donde uno podría hacerse una forma fácil, entendiendo cuál es tu tolerancia al riesgo y en qué etapa estás, qué portafolio por ende deberías hacer. En otras palabras, tenemos los early savers, que son como los ahorradores tempranos, que sería gente que recién está partiendo, los que están en la etapa media de acumulación, donde yo ya tengo capital y estoy en mi etapa media de trabajo, los que están cerca de retirarse y los que ya están retirados, ¿ya? Entonces yo puedo ser un early saver agresivo, early saver balanceado, early saver conservador, o puedo ser que estoy en una etapa media o cerca de jubilación agresivo, balanceado y conservador, y esa lógica tan simple va a ser mi portafolio. Entonces acá yo les traigo los portafolios ya eficientes, con la receta hecha, ya esto lo extraí de un libro muy bueno que es finalmente de teorías eficientes del portafolio, de un certificado de un analista de Estados Unidos, donde esto obviamente yo lo validé después con nuestros instrumentos, pero acá les traigo que ustedes también lo pueden encontrar en internet, finalmente no es la receta, donde tenemos específicamente para un early saver moderado, ahí sí, sorry, para un perfil moderado, o sea, para alguien que tiene objetivos financieros de largo plazo, o sea, ahorrar por 30 años más, pero tengo un perfil balanceado moderado, voy a tener mi receta específicamente acá, ¿ya? 25% en US Stocks, el S&P, BTI, finalmente en el mercado general. Les voy a tener un 10% Small Cap Value, 5% en Micro Cap, 10% en Real Estate, 5% en Asia, 5% en Europa,
5% en acciones internacionales de Small Cap Value, 5% en emergente. Si en renta fija, voy a tener Investment Grade, o sea, bonos corporativos, High Yield y Protection Inflation Bonds. Si tuviera que traspasar esto a Chile, sería, por ejemplo, deuda corporativa de mediano plazo. Acá sería, por ejemplo, deuda corporativa de largo plazo o deuda de más mala calidad. Acá en Chile no existe mucho eso, pero tendría que ser un fondo de high yield local o high yield puede ser también internacional. Y después, este 5% sería, sería TIPS o Inflation Protection, sería depósitos a plazo o money market. Después tenemos lo mismo para alguien de mediana, de etapa de media, donde obviamente a medida que yo voy acotando mi plazo, o sea, estoy teniendo menos tiempo para inversión, y acá me estoy enfocando en la parte media, o sea, el portafolio medio, acá tendría 60% en acciones, 40% en renta fija, o sea, aumenta mi porcentaje en renta fija, porque a medida que va aumentando va acotándose mi horizonte de tiempo, tiene que ir automáticamente bajando mi nivel de riesgo, ¿ya? Entonces, en esta parte tenemos 20, ¿ya? Y específicamente acá después pueden sacar pantallazos tranquilamente, cuando pueden ver la repetición, o pueden sacarlo ahora inmediatamente, donde está la combinación de los activos para hacer el portafolio eficiente, en el caso de que seamos alguien que más o menos tiene 30, 35 años, balanceado medio y queremos hacer una estrategia con ETFs. Lo mismo para alguien que ya está más cerca de la jubilación y lo mismo para alguien que ya está jubilado. Si nos fijamos, ya el porcentaje de renta fija es mucho mayor. Para alguien que ya está jubilado y es conservador, prácticamente tiene pura renta fija, ¿ya? Y acá vuelvo al punto. Es muy difícil esto llevarlo de forma sostenida en el tiempo, eligiendo todos los productos necesarios, eligiendo todos los productos que sean mejor para cada perfil específicamente. Entonces ahí los invito específicamente a conocernos en patrimor.com, donde vas a tener un asesor personalizado, donde justamente vas a poder aplicar todas estas estrategias y muchas más de forma personalizada y que van a guiarse específicamente a tu perfil, ¿ya? Y de nuevo, planes desde 0 a 59.000 pesos. Los planes personalizados que vienen con un asesor son desde 24.990. El plan gratis vas a poder subir toda tu información, en un par de semanas más vas a poder invertir, pero justamente no vas a tener a alguien a disposición que te pueda ayudar. Hasta este minuto, siendo las 7:36, para los que lo están viendo, para los que van a ver después en diferido, hemos visto todo lo que es necesario para tener un portafolio eficiente, ganarle al mercado, ganarle al S&P, ganarle a la renta fija, a la renta variable, a los índices, siendo menos riesgoso, siendo más rentable, teniendo un portafolio eficiente, ¿no? Mediante la teoría moderna de portafolio, que conlleva tener productos descorrelacionados, que sus fundamentos de ingresos sean distintos y al mismo tiempo tenga siempre el objetivo de rebalancear al menos una vez al año o de forma semestral o trimestral. Todo esto se mete en la nube de gestión pasiva, ¿ya? En otras palabras, tengo instrumentos que son índices y esos índices yo los mezclo para hacer más eficiente el portafolio, ¿ya? Todo esto al minuto. Vamos a ir de nuevo a las preguntas para que no se pasen. ¿A qué te refieres con activos alternativos? Bueno, esto ya creo que lo había comentado, pero lo vuelvo a sacar a palestra. Activos alternativos, activos inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, rentas inmobiliarias, deuda privada, venture capital, private equity. Fabián pregunta, ¿Small Cap tiene mayor retorno que el mercado a largo plazo? Sí. ¿Por qué? Por una cosa bastante básica, que Small Cap son empresas que tienen menor liquidez, por ende la prima de retorno o de riesgo que yo le voy a dar a algo que tenga menos liquidez que un mercado que tenga mayor liquidez, equivale a tener mayor retorno. ¿Existe riesgo de divisa? Por supuesto existe riesgo de divisa, por ende, por eso a mayor retorno, a mayor riesgo, yo debería invertir en un portafolio que también mezcle distintas divisas para yo justamente bajar ese riesgo. Y podría ser bonos o renta fija nacional, específicamente sí, puede ser bonos o renta fija nacional. A ellos les recomiendo que se metan a nuestra página, pueden ver ahí algunas secciones, que son los blogs donde hablamos justamente de instrumentos que van en línea a eso, pero a mí me gusta, por ejemplo, mucho el Singular Chile Corta Duración, también me gusta mucho un fondo que se llama la Reinvial Corporativo, también me gusta uno que se llama Chile Corta Duración, que sería deuda de menor plazo. También me gusta por el lado de la deuda privada, o un poquito más de high yield podría llamarse, sería el Sartor Táctico, Sartor Proyección. Ejemplos de inversiones emergentes sería, por ejemplo, invertir en China, invertir en Taiwán, en la India. Ahí específicamente, como vimos en los ejemplos que di, sería invertir en el ETF BWO, que es justamente un ETF emergente. También invito
a que si no sabes qué es el BWO o alguno de estos ETF, puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, porque ahí normalmente nosotros estamos subiendo qué es el BWO, qué es el S&P, qué es el Nasdaq, para también entender qué son estos distintos activos en particular. No me quedó claro lo que es vender lo bueno y comprar lo malo. Particularmente si yo tengo claro que estoy utilizando buenos instrumentos financieros y entiendo que estoy invirtiendo, y justamente en un año particular hubo instrumentos que tuvieron un mejor desempeño. Por ejemplo, justo tenía el S&P y el S&P rentó un 20%. Y por otro lado tenía emergentes que rentó cero. Lo que yo voy a hacer es vender parte del S&P para comprar emergentes. ¿Y por qué? Porque si yo no compro, no hago eso, voy a constantemente, año contra año, en mi portafolio, estar más cargado al S&P que a emergente. Y pongamos el ejemplo que yo tenía 50% del S&P y 50% de emergente. Si el S&P subió un 20% y el otro cero, ya no voy a tener 50 y 50, sino voy a tener más del S&P que el emergente. Entonces yo tengo que vender de esto para de nuevo quedar 50 y 50. ¿Cómo calculo correlaciones? Ahí si quieres hago, es medio latero hablar ahora de esto, pero si quieres me puedes mandar un correo, Luis, a fernando@patrimor.com y te mando un pequeño cursito o alguna referencia. Uno lo puede hacer rápidamente en Excel, con un par de fórmulas en Excel, baja toda la data y arma correlaciones, o también lo puede hacer mediante algunos programas particularmente hablando. ¿Ya? Y como segunda patita quiero dejar, y entendiendo que estamos hablando de estrategias de inversión ganadora, también quiero ir a la parte de la gestión activa. ¿Podemos ganarle al mercado también siendo activos? O sea, tratando de hacer este famoso market timing o buscando diferentes estrategias donde yo de una forma más eficiente, o mejor dicho, con una estrategia de inversión más activa, voy a tratar de tener mayores retornos que un índice de referencia. Vamos a ver acá un ejemplo de que sí se puede. ¿Y por qué se puede? Esto nace de la teoría moderna de portafolio, que es justamente donde se basa todo lo que hemos hablado, y nos habla particularmente hablando que nosotros tenemos una distribución normal, ¿ya? Pero a medida que han pasado los años, los diferentes economistas, mejor dicho, más que economistas, son analistas de mercado y específicamente físicos, muchos de la línea y matemáticos, se han dado cuenta que en el mercado financiero, más que ser una distribución normal, es una distribución de cola gruesa, más conocida como las colas de Levy. ¿Y qué quiere decir esto? Que en las colas tengo resultados muy buenos o muy malos, que no son un outlier que pasa una vez cada 100 años, sino se repiten varias veces. Y cuando tengo esos resultados, desproporciona totalmente mi resultado en el corto plazo y obviamente en el largo plazo, con la eficiencia de portafolio, rebalanceando y todo lo que conversamos hoy día, baja ese riesgo. ¿Ya? Entonces, los nuevos matemáticos, los físicos, los estrategas, los traders, se han aprovechado de estas colas gruesas, que son eventos que son más esporádicos, por así decirlo, que se salen de la distribución, donde con esta anormalidad uno puede aprovecharse para generar retornos en el mediano plazo, en el largo plazo, que son más eficientes. ¿Ya? Y esto particularmente hablando muestra la nueva teoría moderna de portafolio emergente que se llama, que lo que habla es que finalmente, más que ser un mercado aleatorio donde todos los días yo tengo finalmente una nueva probabilidad de ganar o perder, en el largo plazo yo voy teniendo memoria y en este mediano plazo yo voy teniendo retorno y se va asemejando mucho a lo que justamente nos dice Fama French, que el 90% del retorno viene por el mercado de largo plazo, que es crecimiento. También ahí sale finalmente nuestro querido Vogel, con el creador de Vanguard, el creador de los ETF, que en el largo plazo justamente el mercado es el que tiene la razón, pero justamente por esa misma base teórica es donde también nace los portafolios activos. ¿Qué es un portafolio activo, por ejemplo? Esta es una estrategia, pues les recomiendo un libro que se llama Dual Momentum, que lo que busca es decir, bueno, si yo particularmente hablando tengo un mercado que es eficiente, donde el 90% del mercado se rige del retorno del mercado se rige por el mercado, yo voy a tener combinaciones de sectores que me van a generar este mercado, donde voy a tener small cap, voy a tener value, voy a tener calidad, donde voy a tener large cap, donde voy a tener diferentes sectores. Entonces, técnicamente en algún minuto todos estos sectores, uno de estos sectores va a ser más rentable. Entonces, lo que busca el Dual Momentum es específicamente un modelo de asignación táctica que busca ver qué instrumento financiero tiene mayor retorno que otro instrumento financiero. Entonces, particularmente, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos específicamente el sector de energías, utility, financiero, industrial, consumo, materiales, biotech, healthcare, semiconductores y tecnología, y específicamente en mi asignación táctica, constantemente vamos a estar comparando el impulso de estos instrumentos en comparación del TLT en 11 meses calendario. ¿Qué quiere decir esto? Voy a buscar el exceso de retorno en 11 meses
versus este contra todos estos activos. ¿Qué es lo que me marca? Uno debería pensar, chuta, no creo que sea mucho más rentable que el mercado, pero ahí pillamos la primera falencia. Si comparamos desde el 2000 a la fecha, el Vanguard, o sea, el S&P, en otras palabras, Vanguard 500, el BTI, anualizado renta un 9%. Si yo compro todos estos sectores con la misma ponderación, o sea, llego y compro todos estos sectores 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que sería el equal weight, renta un 10%, ¿ya? Que en otras palabras es la comparación de la línea roja con la línea amarilla. Por la teoría moderna de portafolio, por la teoría de los tres factores de fama, estamos bien, porque finalmente me está diciendo que el 90% del retorno es mercado. Entonces yo, aunque compre los activos de forma diversificada, todos iguales, debería rentar lo mismo que el mercado, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando yo ahora hago el dual momentum? Que en otras palabras estoy buscando el exceso de retorno en relación a un activo pivot que es el TLT. Mi retorno anualizado salta a un 20%, o sea, doblo retorno, ¿ya? ¿Y qué quiere decir en palabras bastante simples? Lamentablemente acá se ve muy chico, pero en palabras bastante simples, este ejercicio. Que yo finalmente, en la mayoría de los casos, en el 90%, 80% de los casos, voy a hacer el mercado, y lo comparamos acá, por ejemplo, este es los retornos de la estrategia, acá está el retorno de la estrategia, y este es el retorno del S&P. Entonces, en la mayoría de los casos, el retorno de la estrategia es muy parecido al retorno del S&P, solamente que en algunos casos, o sea, en ese 10%, 20% de las ocasiones, yo voy a tener un exceso de momentum de uno de los sectores, por ejemplo, el sector energético, que fue el año pasado, el sector de semiconductores o biotech, que fue en los últimos 5 años, utilities o materiales, el 2015, utilities o consumo, específicamente el 2016, que me va a dar un exceso de retorno versus el mercado. Acá comparemos, voy a tratar, no sé si todos pueden ver bien, pero lo voy a ir dictando. Ingrid, lo puedes ver en YouTube, lo vamos a subir particularmente, terminando esto, lo van a editar y lo van a subir. Entonces podemos ver que el sector tecnología, acá invertí en el sector tecnología de enero, durante un mes, tuvo un rendimiento de un 3,71 y el mercado tuvo un 4. Y por el otro lado tuve el consumo, sector consumo, después invertí en tuve 2 meses, renté un 5 y el mercado me rentó un 6. Después invertí en utilities, donde estuve 6 meses, por el mercado renté un 6 y por el lado del utilities rentó un 9. Pero justamente estuve después 12 meses en el sector semiconductores, donde renté un 40 y el mercado rentó un 16. Ahí obtuve el momentum de mercado. Ahí se condice con justamente uno de los factores de fama, donde tengo exceso de retorno y justamente capturé ese exceso de retorno del mercado y en el largo plazo obtengo finalmente mayor retorno. Acá vuelvo al punto. Estas son teorías finalmente más activas. Es para un grupo de gente que finalmente es un perfil de riesgo un poquito más agresivo, diría yo, pero es importante entender, y como estamos justamente viendo estrategias ganadoras, que no es imposible ganarle al mercado, porque con gestión pasiva puedo ser más rentable y menos riesgoso, y con gestión activa puedo ser más riesgoso y más rentable. Y si nos vamos por la línea de pérdida, nos fijamos que el S&P, por ejemplo, en 2008 tuvimos una gran caída, la estrategia también obviamente tuvo una gran caída porque justamente estamos invirtiendo en renta variable, pero en términos de retorno, los retornos anualizados en largo plazo son bastante parejitos, son bastante buenos. Por supuesto, algunas veces la anualización baja, otras veces sube, pero normalmente voy a estar cerca del 15, 20, 30% anual, que eso es bastante bueno. ¿Puede uno garantizar que esto va a seguir funcionando a largo plazo? No, por eso uno tiene que estudiar esto es una invitación a seguir estudiando, a seguir entrenándose, porque justamente hay métodos, hay formas para ser más eficiente que el mercado. Y por supuesto, si no estás interesado en gastar un montón de tiempo, gastar 5, 6 años, 10 años, que es lo que uno finalmente se puede demorar en esto, por supuesto hay especialistas, estamos nosotros, que finalmente pueden ser una ayuda muy importante para dar mayor retorno a tu portafolio. Y lo mismo pasa chistosamente en emergentes. Acá estamos comparando invertir en mercados emergentes versus específicamente el TLT. Si yo hubiera invertido desde el 94 a la fecha en mercados emergentes, simplemente yo hubiera tenido un 5% de retorno anualizado en largo plazo. Si tengo una estrategia activa de dual momentum, subo mi retorno a un 14,3% anual. O sea, son 3 veces más de retorno simplemente por hacer una estrategia activa, específicamente de dual momentum, ¿ya? Así que de nuevo, invitarlos, estoy ahora pasando a la parte activa o estrategias de inversión más activa. Si esto puede ser quizás bastante abrumador o quizás no, pero lo importante es que, como cualquier especialista, como cuando uno va a un médico, no se trata solo,
cuando estamos hablando de inversiones, siempre es ideal tener a alguien especialista, experto, a tu lado que te pueda ayudar. Y por supuesto, en el caso de que uno quiera seguir aprendiendo, nosotros estamos justamente lanzando una gran cantidad de cursos, incluida esta masterclass, donde justamente nos proponemos poder enseñarle a la gente a que tome el control de sus finanzas, pueda aprender y obviamente esto llevarlo a su vida personal y seguir haciendo. En mi caso particular, esta sí es una recomendación, yo recomiendo las dos cosas. Siempre es importante educarse, pero también siempre es importante estar con alguien experto. Nosotros hoy día contamos con más de 5.000 clientes, hay muchos asesores de gran calidad, donde pasan una gran cantidad de casos y situaciones con cada cliente en particular. Por ende, todo ese conocimiento, todo ese know-how aplicado a una persona en particular, por supuesto, es de mucho valor y es muy importante tenerlo. Así que bueno, esto ha sido la charla, la masterclass de cómo crear una estrategia de inversión ganadora. Específicamente acá hablamos de, y para resumir, de una estrategia más pasiva, que va en relación a la diversificación con la teoría moderna de portafolio eficiente, invirtiendo en real estate, micro cap, small cap, bonos, activos alternativos, venture capital y haciendo lo más eficiente posible. Y por el otro lado tenemos una gestión que puede ser un poquito más activa, donde acá les dejé una introducción, es simplemente una idea, no es para que lo tomen a rajatabla, que se llama una estrategia dual momentum. Hay un montón de estrategias activas que uno puede encontrar, que justamente lo que busca es con una posición más activa, tratar de obviamente ser más rentable y aprovecharse de ineficiencias que existen en el mercado, que son estas famosas colas gruesas, donde uno justamente puede ser más rentable, particularmente. Así que muchas gracias por haber estado esta hora y media conmigo, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la participación, espero que les haya gustado. Por supuesto, si te gustó, al que lo ven después en diferido en YouTube, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal. Por otro lado, los invito a revisar nuestra página de Patrimon para que vean justamente si va un plan financiero para ustedes en particular, de forma profesional. Y por otro lado, por supuesto, que nos visiten en nuestro portal de cursos financieros, donde específicamente la inversión es desde cero, puede ser de mucho valor para ustedes. Así que gracias, espero que esta información haya sido muy valiosa. Es una información que es difícil de encontrar. Me di el tiempo particularmente de poder llevarlo de forma bastante simple. Es mucha materia, aunque uno podría estar hablando 5 horas, 10 horas y seguir dándole. Me imagino que pueden haber un montón de dudas. Revisen de nuevo este video. Si tienen dudas, encantado de que me puedan escribir directamente, pueden escribir por el chat de Patrimon. Yo soy, en mi correo lo voy a dejar por acá, es fernando@patrimon.com. Como siempre, a disposición de todos ustedes. Para volver a ver el webinar lo vamos a subir a YouTube, Sandra, a nuestro canal de Patrimon. Ahí vamos a cargarlo, seguramente mañana ya va a estar disponible. Así que por supuesto ahí puedes dejar algún comentario, alguna duda. De nuevo, si me quieres escribir directamente no hay problema. Si quieres saber más, si quieres aplicarlo esto a tu realidad, por supuesto, ahí sí que les aconsejo tomar una hora, una consulta gratuita de diagnóstico con uno de nuestros asesores. Les va a venir de maravilla, sin conflicto, sin costos, simplemente para tener una idea de qué tan bien están, qué tan mal están. Y por supuesto, si quizás no están muy bien y quieren en verdad empezar a aprovechar tiempo, porque esto es tiempo es oro, es interés compuesto. Si se van a demorar 3 años en aprender todo esto y no hacerlo bien, mejor quizás partir con nosotros y después ir soltando y finalmente uno haciendo y uno tomando las propias decisiones, pero es muy importante acelerar los procesos y para eso estamos justamente. Así que bueno, encantado a todos ustedes, muchas gracias de nuevo por acompañarnos, nos vemos en la próxima y cualquier cosa estamos a disposición. Me encantaría que los que nos vieron ahora y los que nos van a ver más adelante, que dejen en sus comentarios qué les gustaría repasar sobre esta charla para hacer quizás una masterclass 2.0 de cositas que se podrían agregar para justamente darle mayor valor a esta masterclass, darle mayor contenido y que obviamente se aprenda más. Los invito a eso, les pido como favor, como feedback y que estén muy bien. Chao, chao.